AYTPK es presentado por Bebidas Nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS. Declaramos victoria a la incertidumbre. Con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Sólidas Oportunidades. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a AYTPK, un episodio más donde hoy nuestra propuesta es revolucionaria. Tengo que decirlo, es una propuesta, y valga el juego de palabras, propositiva, porque nuestro propósito es que ustedes sepan los aspectos positivos que también está dejando la pandemia para las empresas. Y qué mejor que compartir este espacio con gente que está trabajando en el día a día, articulando sus esfuerzos justamente para visualizar esos aspectos positivos y asesorar a las empresas para que puedan mejorar sus operaciones desde el punto de vista legal, como decíamos en el capítulo anterior cuando promocionábamos este espacio con Drelisman Abogados. Me acompaña siempre Oscar Toledo, especialista en negocios, la doctora Verónica Drelisman y el señor Samuel Drelisman, ambos de esta firma renombrada de asesores jurídicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Doctor Samuel, bienvenido. Gracias. Verónica, ¿cómo estás? Una vez más. Un gusto estar acá en AYTPK con ustedes. Oscar, qué difícil, o sea, no sé si difícil es el término, pero es transgresor en estos tiempos desarrollar un contenido señalando o titulando aspectos positivos de la pandemia cuando vemos muchos lamentos en realidad en los medios de comunicación y problemas y quebrantos. Hoy nuestra propuesta es absolutamente diferente. Totalmente, Roberto. Y bueno, habíamos hablado en el capítulo anterior que traíamos un tema disruptivo. Y habíamos hablado también que el aspecto legal es uno de los primeros pilares a tener en cuenta con relación al tema de plan de continuidad de un negocio, ¿verdad? Yo creo que este capítulo lo vamos a dedicar exclusivamente a este pilar tan importante del aspecto legal. Y le pasamos directamente ya la pelota, como solemos decir, al señor Samuel Drelisman, para que nos justifique esta propuesta, doctor. ¿Cómo es que podemos hablar en estos tiempos de aspectos positivos y qué reflexión tiene usted con respecto a lo que está sucediendo a nivel local y a nivel internacional? Bueno, yo quiero enfocarme a que la historia, así como la geografía que existen en los países, en la historia nos demuestra que hubo tiempos buenos y tiempos malos. Ahí está el dicho de la época de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Nosotros ahora estamos en la época del cisne negro. ¿Se acuerdan que vimos el cisne blanco y el cisne negro? Pero en mi opinión, personalmente, yo creo que hay que mirar el lado positivo porque nos enseñó y nos reencontramos con muchas cosas que nos olvidamos. Yo de tanto estar en casa ya me empecé a quejar que acá pasa esto, allá pasa lo otro. Empecé otra vez a conocer a mi familia y el asunto es que no hay que estar quejándose. Hay un compañero muy querido que ya falleció que me dijo una vez, cuando él me hizo ingresar en una empresa gigante y debuté con una acción de amparo, yo me puse nervioso 30 años atrás y él me dijo: Samuel, cuando algo se instala, no tenés que preocuparte porque ya está instalado. Tenés que ocuparte y ocuparte bien. Estos 30 años le hice caso y así hice mis cosas. Esto que nos toca ahora no es un milagro, no apareció así nomás, ocurre. En la antigüedad vino una peste bubónica y no había forma de parar que no se coma el chancho. Entonces, como no había Ministerio del Interior, no había Tribunal de Justicia, no había forma de decirle a la gente que no coma chancho. Entonces, ¿qué nació ahí? Las religiones.
Dios te va a castigar, Dios te va a hacer esto, Dios lo otro, porque a alguien se le tenía que hacer caso y era Dios. Después sobrevinieron también situaciones muy parecidas. Incluso una guerra que duró 100 años, imagínense ustedes. Y nadie no terminó la humanidad, siguió la humanidad. Es más, hay personas que se hicieron muy ricas de las desgracias. Uno es el señor Onassis. ¿Cómo forjó su fortuna Onassis? Compraba los barcos que se hacían chatarra porque fueron bombardeados y estaban encallados en ciertos puertos de Grecia. Él los compraba y vendía a las potencias que tenían que hacer sus misiles. O sea, él ahí, ¿qué hizo? En plena Segunda Guerra Mundial encontró la forma de hacerlo todo esto positivo. No se quedó sentado diciendo, Dios mío, nos bombardea, que esta guerra. No, se metió y se hizo. Siempre hubieron situaciones que tuvimos que afrontar, y lo importante es afrontarla, pero de forma positiva, ocupándonos de ella. Y ya tuvimos influenza, la humanidad sigue, ya tuvimos gripe, ya tuvimos NH, y ahora llegó esto que dentro de poco, cuando aparezca la vacuna, va a ser un recuerdo seguramente. Ahora, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Hay un dicho que dice, todo lo que vas a hacer, tenés que hacer de lo mejor posible, aunque finalmente te salga todo mal. A mi entender, esta pandemia que produjo un aceleramiento del tiempo. Esto en el tiempo iba a ocurrir de que tengamos que recurrir a la telemática, tengamos que recurrir al teletrabajo, tengamos que recurrir a muchas cosas que estamos recurriendo ahora. Entonces, señores, vamos los que podemos todavía, gracias a Dios, agarrarnos de esa situación y seguir para adelante. Cuando vino la era del automotor con Ford, muchas personas quedaron desempleadas y se buscaron otro trabajo. Y cuando vino la era industrial en el siglo XIX-XX, también ocurrió eso. O sea que esto es repetitivo. Todo depende de nuestra actitud, Rubén. Como se trata de una cuestión actitudinal, así como usted escribe, me invade la curiosidad, doctora Verónica, acerca de cómo encontrar con esa actitud que describe el doctor Samuel oportunidades en medio de este escenario que a simple vista pareciera ser desfavorable. Sí, realmente es muy curioso y es interesante, ya que llevamos un tiempo en esta situación. Si bien en un primer momento todos fuimos presos de la ansiedad y de la angustia, una vez más se confirma que somos animales de costumbre y aprendemos a vivir y a convivir con esta situación. Por lo que nosotros podemos ver, Roberto, y nuestro contacto con las empresas, realmente vemos que hay oportunidades en esta crisis COVID, como lo llaman mucho. Hay oportunidades de inversión, hay oportunidades de nuevos trabajos, hay oportunidades que las está generando el gobierno. Entonces, vemos que hay un grupo, por ejemplo, un grupo empresarial que trabaja con nosotros que tenía como un proyecto de hacer una nueva inversión, pero no encontraban el momento o no encajaban con la parte financiera. Y ahora realmente hay muchísimos nuevos productos, préstamos para inversiones de las MIPYMES con muchas facilidades. Entonces hay gente que se está decidiendo a relevar adelante esos proyectos que venían dormidos en los cajones por mucho tiempo, por una cuestión también de que se están optimizando los trabajos gracias a los medios telemáticos y de la tecnología que nos ayuda a quedarnos más estáticos que antes, a no movernos tanto, con lo cual tenemos más tiempo, ¿verdad? Y optimizamos también nuestra forma de trabajar. Entonces, con respecto a las inversiones y con algunas facilidades que está otorgando el gobierno, vemos que hay un movimiento en las inversiones. Si bien, por supuesto, y con esta mirada positiva, no podemos negar también toda
toda la oleada de repente de desempleos y de falta de pago que existen. No estamos queriendo tapar el sol con un dedo, pero también es oportuno que podamos ver lo que sí se puede generar en esta nueva era COVID, que como estaba diciendo el doctor, vino para instalarse probablemente un tiempo en nuestra sociedad. Entonces, por un lado, están las inversiones que vemos que son más favorables para algunas empresas que antes no lo eran, y también tenemos estos nuevos mecanismos de trabajo, que si bien no tenemos legislado todavía el teletrabajo, vemos que hay algunas empresas que, por ejemplo, tuvimos un cliente que quería crear una nueva unidad de negocio y que no tenía los fondos necesarios para hacer la inversión de infraestructura edilicia, pero en esta ocasión ve una oportunidad para poder desarrollar su nuevo proyecto, su nuevo plan, ya que se está implementando en la modalidad del teletrabajo y con esta forma puede llevar adelante su nuevo proyecto, entre otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos que la semana pasada, ¿verdad?, la Cámara de Diputados y Senadores aprobaron un proyecto de ley de factoraje que va a ser muy realmente beneficioso para aquellas pequeñas y medianas empresas que necesiten una mayor liquidez, donde las facturas van a ser un método cambiario, van a ser simplemente transmisibles por endoso, las facturas que yo puedo emitir por una prestación de servicios o por la venta de un producto, voy a poder transmitir esa factura con el simple endoso, cosa que antes no estaba estipulado así en nuestra ley, ¿verdad? Y también voy a poder negociar un contrato de servicios que tenga con un centro de operaciones que va a estar en el Banco Central, donde a través de una plataforma voy a poder obtener mayor liquidez, o sea, una liquidez más instantánea como pequeña o mediana empresa, negociando ese contrato. Así que vemos realmente que hay varias oportunidades si empezamos a analizar el otro lado de la moneda. Oscar, y ahí te conecto porque estamos revisando los elementos legales que disponen hoy los emprendedores, las empresas, como para poder articularse. Y allí quiero que te conectes vos con ellos para que digas cómo estás sintiendo también a las empresas en estos tiempos. Tal cual lo está manifestando Verónica y el doctor. Lo sensato de esto es que realmente podamos manifestar que lo que estamos viviendo no es que permanentemente, como estamos diciendo, no es que esto va a terminar y vamos a volver a una normalidad, sino que la normalidad un tanto es esto que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque muchas empresas están encontrando en el teletrabajo o en el home office ya un mecanismo inclusive de ahorrar costos. O sea, en vez de alquilar y tener un costo fijo alto en un inmueble, me conviene dentro de mis colaboradores, qué sé yo, varios procesos que sí se pueden hacer desde casa, ya lo estamos haciendo. Entonces con eso encuentro una manera de, ¿verdad? Y ni qué decir con esto que hoy básicamente Verónica nos está contando, y yo creo que es una primicia, así como decía el doctor Samuel con relación a aquello que se viene trabajando. Y la salida, doctora, yo ahí le traslado esto, ¿verdad? Realmente el oxígeno que va a ser este tema si es que sale esto del factoraje, ¿verdad? Yo no sé, ustedes, no sé cómo eso está en Latinoamérica, de cómo es su uso realmente, pero sí entiendo que básicamente para lo que es nuestro país y fundamentalmente para las MIPYMES va a ser un oxígeno tremendo. Quiero aclararte de que antes las facturas, para que tengan fuerza legal para demandar, tendría que ser conformada por el propietario del local. Pero ¿qué pasa? Yo vendo ventiladores, Vero me pide, yo le mando al depósito de Verónica y ahí cualquiera firma o el jefe de depósito, esa no es válida. Y muchas veces queremos hacer un juicio ordinario para hacer reconocer esa factura, pero ese personal ya fue despedido. Y con esta figura que va a explicar Vero, se soluciona. Adelante.
se sabe de experiencias positivas en varios países de Latinoamérica con la ley del factoraje. Si bien acá en Paraguay falta todavía un paso que sería la promulgación o el veto del Poder Ejecutivo, se supone que esta ley va a ser aprobada y luego tiene que ser reglamentada. Pero como explicaba, tiene básicamente dos partes. Por un lado es la comercialización de un contrato en el Banco Central y por otro lado en la aplicación, una aplicación que se va a crear en un registro de operaciones, y por otro lado la parte de la factura, que la SED va a tener que reglamentar el formato y la validez de esa factura para que pueda ser un instrumento de cambio, un título de crédito. Con lo cual entendemos que la principal ventaja es la liquidez inmediata que van a poder tener esas empresas que necesitan, por alguna razón, efectivizar esos documentos, ¿verdad? Y ojalá pueda salir pronto todo eso y que se convierta efectivamente en una herramienta para que las empresas puedan tener mayor solvencia. Ahora les invito a hacer una breve pausa y al volver quisiera, doctores, que nos hablen acerca de los productos que ustedes están ofreciendo también a sus clientes, soluciones que están planteando para este escenario, de tal manera que puedan recurrir y que puedan mejorar o puedan por lo menos tener mayor certeza de cómo actuar ante esto que en algunos casos provoca mucha incertidumbre. Pero de eso estaremos hablando enseguida al regresar de la pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. El liderazgo se pone a prueba en tiempos de crisis y la firma Capital Humano preparó un programa de formación online para que los líderes empresariales enfrenten con éxito los nuevos desafíos en logro de metas y seguimiento, manejo del estrés y gestión de las emociones, comunicación asertiva, manejo de crisis y negociación y coaching ejecutivo para sostener e impulsar el liderazgo. Más información en capitalhumano.com.pi. Capital Humano, construimos vínculos. El Instituto BDO lanza el curso virtual de ciberseguridad, protección de activos digitales en el ecosistema laboral. Está dirigida a tomadores de decisión interesados en fortalecer sus conocimientos y obtener respuestas predictivas, reactivas y proactivas para enfrentar ciberataques. El curso inicia este martes 23 de junio y estará a cargo del experto en protección de datos, ingeniero Miguel Ángel Gaspar. Inscripciones abiertas en comercial@bdo.com.pi. BDO. Líderes en servicio excepcional al cliente. Seguimos en YTPK, estamos en compañía de los directivos de la firma Drell-Lichtman Abogados y antes de la pausa queríamos saber cómo ellos están asesorando a sus clientes en este tiempo, qué productos tienen y bajo qué línea están también capacitándole a la gente para saber cómo actuar en estos tiempos. Doctor, si nos puede contar, por favor. Sí, resulta ser que con estos tiempos se presentaron otras contingencias, porque, por ejemplo, muchas de las sociedades que asesoramos buscaban el método para hacer la suspensión temporal de la gente, del personal que trabaja, hasta 90 días. Tuvimos muchos pedidos que presentar al ministerio. Además de eso, también como no había tribunal y la deuda seguía flotando, no se pagaba, buscamos algún tipo de
de mecanismo para llegar al deudor e insistirle en el pago. Además de eso, por ejemplo, ofrecimos a todas las empresas que son asesoradas cualquier tipo de consulta en todos estos campos en forma gratuita. Y hay que tener en cuenta qué pasa y qué no pasa. La gente a veces ya no lee, está muy nerviosa con esta cuestión también, ¿por qué no? Pero hay también quienes quieren aprovecharse de esta coyuntura. Me tocó el caso que me llamó un cliente de una empresa administradora que me dijo que se presentó el inquilino tal que debe desde septiembre hasta ahora y quiere que se le aplique el 40% de descuento sobre los alquileres de septiembre, octubre y noviembre. Y bueno, le dije que eso no es retroactivo, eso es para marzo, abril y mayo. O sea que también hay gente avivada a la cual hay que tener cuidado. Doctora, nosotros permanentemente estamos conversando con nuestros clientes también este aspecto, que si bien la ley de emergencia, y usted también habló de eso, que el Estado un poco está favoreciendo o dando algunas concesiones, específicamente con el tema tributario y bueno, hay cuestiones que dan un poco de oxígeno a las empresas. Hoy, como estamos viendo, la mayoría de las empresas hicieron uso de esos aspectos legales que básicamente el gobierno concedió y ¿cómo usted ve eso? Sí, en realidad vemos que hay muchos que se acogieron a esas ventajas y beneficios como estás mencionando, licenciado. Y por otro lado, también trabajamos con muchas instituciones financieras que realmente se ve el apoyo y que pusieron un portafolio de servicios y de productos. Inclusive vemos que de repente hay crédito para las MIPYMES con 1 año de gracia, con intereses mucho más reducidos. Como estuve hablando, eso también motiva un poco a las MIPYMES a que primero puedan seguir con el emprendimiento que tengan y segundo, puedan inclusive arriesgarse a hacer una pequeña inversión aprovechando estos beneficios que antes no teníamos, ¿verdad? Realmente creo que hubo también una buena comunicación del gobierno porque la gente se está acogiendo a estos productos. Y inclusive otro punto que también quería resaltar es que anteriormente nos costaba muchísimo a nosotros generar una conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual en los empresarios. Alguna vez también hablamos de eso aquí en YTPK y siempre hablamos de prevenir y no curar, ¿verdad? Siempre tratar de registrar las ideas o las denominaciones de los proyectos antes de lanzarlo al mercado. Y ahora como que aumentó mucho el flujo del e-commerce o de las ventas por internet. Es como que la gente está más pendiente de que nadie se adueñe de su nombre o de su emprendimiento y están pidiendo que se registre eso, ¿verdad? O sea, hasta eso también benefició esta aceleración, como estaba comentando el doctor, de esta historia que en algún momento la íbamos a vivir, pero que bueno, hoy probablemente gracias o no a esta pandemia la estamos transitando, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que está requiriendo el pago de su deudor y se pasó los 90 días e inmediatamente hacen la comunicación de decir que esto pasa a Infocomm y luego a una cuestión judicial. Sabemos de la coyuntura, quizás no es oportuno llevar esto a juicio porque la sociedad en su conjunto, las empresas, muchas de ellas están deprimidas, los ingresos también se han resentido. Entonces le pregunto, como siempre el doctor Samuel aborda este asunto desde un punto de vista filosófico, ¿qué se le recomienda hacer a este tipo de empresas? Ya que lo más prudente quizás no sea ir a juicio por cobro de guaraníes. ¿Usted qué dice, doctor? Perdón, Roberto, el riesgo, doctor, que esto deviene para adelante. O sea, yo creo que de aquí en adelante, estas concesiones que se hicieron de los 90 días va a generar un impacto de no pago o de no pronto pago. Entonces ahí es, ¿qué hacemos ahí, verdad? ¿Vamos a litigar o vamos a usar lo que dice la doctora? Vamos a empezar a negociar, porque yo creo que la cartera morosa de muchas empresas van a
van a repercutir. O sea, es algo categórico. O sea, este tema de no pagar 90 días cosas no va a ser tan fácil después el recupero. Bueno, si bien los servicios tienen una cuota de 18 meses para recuperar, no todos tienen ese calendario, ¿verdad? Entonces, la consulta ahí, doctor. ¿Negociamos o litigamos, verdad? Bueno, la verdad que nosotros tendríamos que tomar esta situación como una época de guerra, donde hay que mirar todas las contingencias. Sí. A veces yo he asistido a negociaciones y a veces hay titulares de crédito, de títulos de crédito, que no quieren saber nada. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tener en claro que el estudio jurídico no es una empresa de seguro. Nosotros no vendemos una póliza. Nosotros locamos nuestro servicio. Entonces le tenemos que decir, anda a negociar si te parece bien, o si no vamos a demandar, pero no sabemos cómo es el proceso en esta época. Es la verdad siempre triunfa. Porque yo siempre le digo a mis clientes, yo no te vendo una póliza de seguro. Porque lo primero que me preguntan es en cuánto tiempo, cuánto va a cobrar, que esto, y luego, mira, eso, el que te dice te miente. No hay tiempo, ahí si quieres demandar, y bueno, y demandemos. Esta es nuestra justicia. Y hay lo que vos decís, Oscar, es muy cierto. Resulta que hay gente que, ¿cómo vos de acá, el mes que viene le vas a decir al tipo que le diste 40% 3 meses? ¿Sabes qué? Volvemos al alquiler original. No te va a aceptar eso. Mínimo va a negociar. De que hay una deflación, no podemos negar. Y bueno, tendremos que adoptarnos. Esta es detrás de cada gran tema universal como la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, y esto nace una nueva era al que tenemos que acostumbrarnos. Ahora tenemos normas de higiene, después vamos a tener normas legales quizás, después vamos a tener normas de otro tipo de conducta, pero acá cambia todo, no queda nada. Este es un cambio y el que no acepta el cambio está sin poder conseguir lo que quiere. Esa es mi conclusión. Doctora, quiero pedirle que nos dé una reflexión final. Lastimosamente el tiempo nos queda corto siempre cuando hablamos de temas interesantes, pero también es una buena excusa para comprometer otra conversación con ustedes para otro episodio de YTPK. Así si es que nos puede dejar una reflexión final, por favor. Sí, bueno, nuevamente gracias por tenernos en cuenta y por conversar con nosotros. Es muy interesante también saber de las experiencias del licenciado y de ustedes, cuál es la óptica de ustedes también en este punto. Y bueno, como reflexión final yo creo que es informarse, Roberto, tener conocimiento de cuáles son las herramientas, consultar con un profesional en caso de que haya una necesidad. Como siempre hablamos también con el licenciado, armar un plan. No podemos emprender un camino sin tener un plan, un objetivo hacia dónde ir. Nuestro plan estratégico que habrán hecho la mayoría de las empresas allá por octubre y noviembre, yo creo que en absoluto para marzo ya dejaron de existir. Así que ahora hay que visualizar un nuevo objetivo, visualizar cómo llegar a fin de mes, estar al tanto de las ventajas que también podemos tener en esta nueva situación y, por supuesto, hacerlas uso de lo que quepa en nuestra mejor manera empresarial de ser. Doctora Verónica, muchísimas gracias. Doctor Samuel Drelichman, gracias también por su participación en este programa. Y luego nos ponemos de acuerdo acerca de otro abordaje que haremos más adelante en YTPK, porque siempre es muy valioso el aporte que ustedes hacen a este producto. Gracias, Oscar. Y a la vuelta de la pausa, atención con esto, hoy en este episodio de YTPK estamos verdaderamente propositivos, porque luego vamos a hablar de cómo inversionistas extranjeros están viendo la oportunidad en este escenario para venir a asentarse en Paraguay en un rubro quizás no muy convencional, el rubro de la minería. Estén atentos, de eso hablaremos enseguida al regresar de la pausa.
El liderazgo se pone a prueba en tiempos de crisis y la firma Capital Humano preparó un programa de formación online para que los líderes empresariales enfrenten con éxito los nuevos desafíos en logro de metas y seguimiento, manejo del estrés y gestión de las emociones, comunicación asertiva, manejo de crisis y negociación y coaching ejecutivo para sostener e impulsar el liderazgo. Más información en capitalhumano.com.pi. Capital Humano, construimos vínculos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Seguimos en YTPK y en el bloque anterior hablábamos con especialistas del estudio jurídico Drell-Lichtman Abogados acerca de las oportunidades que se presentan en nuestro país en este tiempo de pandemia. Y decíamos con Oscar Toledo que Paraguay tiene mucha potencialidad en diversos rubros y particularmente en un sector poco explorado, que es el sector de la minería. Y estamos con un especialista en la materia, el ingeniero Juan Carlos Ramírez. Él fue viceministro de Minas del Perú y es un vasto conocedor de la realidad paraguaya en ese rubro y además de toda su historia, porque ya estuvimos hablando con él previamente. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y un saludo a todo el Paraguay que los ve en este momento. Decíamos, Oscar, antes de la pausa, que íbamos a hablar acerca de un rubro no convencional del mercado paraguayo, es decir, cuando hablamos de Paraguay para el mundo, hablamos de soja, hablamos de carne, pero ¿cuánto se habla de minería, Oscar, de acuerdo al conocimiento que vos también tenés en el sector de los negocios? Y en verdad, casi nada, ¿sabes? Porque tenemos que reconocer esto, es un rubro que básicamente no. Primero, porque no tenemos mucha exploración y segundo, capaz que no tengamos seguramente las inversiones que requiera también un esfuerzo como este, ¿verdad? O sea, el hecho de que la minería y fundamentalmente la exploración en sí sea un poco los recursos con que hoy debemos de contar, ¿verdad? Pero qué bueno sería y qué bueno es tenerles a don Juan Carlos, primero, como él se nos presentó, un apasionado por el Paraguay, ya nos habló de la historia incluso, ¿verdad? Y de la historia de la minería en Paraguay incluso. Y qué bueno es tenerle a don Juan Carlos y escuchar un tanto de su experiencia y en este tiempo, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿verdad? O sea, mirar, hacer una retrospectiva y mirar un poco internamente de cuáles, aparte de los commodities que conocemos, de soja, trigo, ganadería y energía, de hablar otros aspectos que básicamente también nos pueden dar una ayuda necesaria a nuestra economía en estos momentos. Desde mi punto de vista, digamos, el pequeño problema que hay para desarrollar mucho y ser muy intensivo en minería es justamente la cubierta vegetal que cubre, ¿no? A las ocurrencias minerales que el Paraguay tiene debajo, que las tiene, ¿no? Las tiene, y yo creo que las tiene en gran medida. Más bien la parte del Chaco y la parte que está hacia Bolivia sí tiene hidrocarburos, ¿no es cierto? Tarija está en esa parte. Y no solamente debe tener hidrocarburos, porque el Mutún, que es el yacimiento de hierro más grande del mundo, ¿no? Está a 70 kilómetros de la frontera entre Bolivia y Paraguay. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay todos los indicios para que Paraguay pueda tener minería de clase mundial. He estado en Paso Yobay, ¿no? En Paso Yobay ustedes tienen minería aurífera, pero para hacerse una idea, el corte del pequeño tajito que hay ahí es de 200 metros, 300 metros. Es pequeña minería, ¿no? Entonces, por supuesto, uno puede tener pequeña minería que a veces uno se imagina que la minería impacta al ambiente fuertemente. En realidad no es así, por lo menos la minería moderna hace mucho tiempo que maneja el tema ambiental de una manera muy, muy buena,
excelente diría yo, y tampoco es que ocupe grandes campos, ¿no? Una mina grande de cobre, para hacerse una idea, muy grande, no pasa de 80 hectáreas, ¿no? Me refiero al área superficial. Entonces no hay que imaginarse que uno anda haciendo pues unas minas, o sea, que son, que impactan grandemente, ¿no? No, son impactos muy pequeños, y el tipo de yacimiento que tienen que tener en Paraguay, de rocas ultramáficas, de rocas alcalinas, antiguas, indica que debería tener metales, eso se llama tierras lateríticas, lo que está encima, debería tener metaloides, tierras raras, ¿no? O sea, rocas que son muy antiguas, producen elementos que no son los comunes para la parte occidental. Es decir, no es cobre, no es plomo, zinc. También tiene Paraguay, pero lo que más tiene es lo que en estos momentos son elementos clave. Dígase titanio, dígase uranio, y junto con ellos, muy probablemente, cromo, níquel, que son típicos elementos de rocas antiguas, como las de los cratones del río Apa y del río Tebicuarí. Ingeniero, luego de escuchar ese profundo conocimiento que tiene acerca de nuestro suelo y nuestras potencialidades, Oscar, allí te quiero conectar con el ingeniero porque yo me pregunto, desde mi función de comunicador, ¿cómo es que esto no se está convirtiendo en un negocio en nuestro país? Se requiere de vuelta, Roberto, el proceso, ¿verdad? De conseguir las personas indicadas en la inversión. Lógicamente, esta inversión no es una inversión de corto plazo. Se requiere el desarrollo en sí de la industria minera. Se requiere preparar personas y toda una infraestructura que capaz que juntando y haciendo equilibrio y haciendo números, realmente con la ayuda de don Juan Carlos lo podamos hacer en nuestro país. Ingeniero, ¿hay interés, usted sabe, por ejemplo, de su país o de otros sectores, de gente que quiera, a partir de ese conocimiento que usted mismo le puede compartir, invertir su capital en el rubro aquí en Paraguay? Bueno, por supuesto. Las empresas, por ejemplo, el KEM, una empresa noruega que hace no mucho ha inaugurado su planta de ferrosilicio, ¿no?, en limpio. Son 11.000 toneladas por año que produce de una ferroaleación usando insumos paraguayos. Entonces, no es que los inversionistas, claro, este inversionista es un inversionista transformador que usa insumos del Paraguay, entre ellos sílice, efectivamente, carbón, en fin, hierro. Entonces, que hay interés, hay de inversionistas canadienses, americanos, europeos, porque digamos, la ley en Paraguay es bastante, como dije, bastante buena para hacer inversión. Pero claro, el inversionista va a tratar de ir a lugares, ¿no es cierto?, donde puede encontrar, y esa es una diferencia importante, donde puede prospectar y encontrar rápidamente yacimientos grandes, ¿no? La pequeña minería en el Perú es extensa, son 400.000 personas. En Paraguay también, digamos, proporcionalmente al Paraguay, la pequeña minería tiene como 18, digamos, expedientes, mientras que en concesión del otro tipo solamente hay uno, ¿no? Entonces, lo que buscan las empresas normalmente son yacimientos de volumen. Explorar yacimientos de volumen, como imaginarán, es muy diferente a comprobar yacimientos pequeños, ¿no? El Paraguay, la verdad, no necesita otra cosa que atraer a estas empresas, pero las empresas lo primero que van a ver es la tenencia de la tierra superficial, que es donde uno entra para explorar. Esa tenencia que en la ley, la 3180, explica, tiene que lograrse por la vía de la negociación entre la empresa que le interesan los minerales debajo y quien fuera el propietario o tenedor de la tierra. Y si no, se establece una servidumbre, ¿no es cierto?, con un justiprecio. Incluso en eso se facilita bastante la inversión minera. Pero también es verdad que para vender hay que salir a vender, ¿no? Es decir, hay que vender. Y mientras que todos los países mineros como Chile, Colombia, Australia, Perú, ¿no es cierto?, van a las ferias de minería como la que hay en Toronto de los prospectores y exploradores y presentan su portafolio, como uno presentaría una buena raza en ganado, ¿no es cierto?, que la presenta, en minería es exactamente igual. Entonces, que hay un interés en el Paraguay por su geología, por supuesto,
Pero el inversionista también necesita un atractor que es básicamente del tipo marketing. O sea, más allá de que yo tenga una geología maravillosa, de que tenga una ley que ayuda, todo el mundo pelea por capitales en el mundo, ¿no? Por estos capitales que vengan a invertir, en este caso en minería, para que mi portafolio de exportación creciera, ¿no? Fuertemente, requiere una acción central de atracción. En realidad, el Paraguay tiene el producto perfecto, ha tenido el vendedor perfecto que murió hace poco, el señor David Lowell, mencionando el tema del titanio. Entonces, de ahí para adelante, y hay otro tema importante. En minería y sobre todo en refinería y fundición, el costo de la energía eléctrica es un elemento importante. Y en el Paraguay, ¿no es cierto?, tiene 9 gigas disponibles. Para hacerse una idea del tamaño que tiene eso, el Perú completo consume 5 gigas, ¿no? Todo, su minería, su gente, etcétera, sus industrias. Y el Paraguay tiene 9. Entonces, en realidad, el tema de la energía eléctrica normalmente para los mineros es central, es un componente del costo importante, y el Paraguay tiene en eso una ventaja comparativa muy importante, ¿no? Por otro lado, no todos suben a 4.000 metros de altura. Les aseguro que no es tan fácil, sobre todo cuando ya hay cierta edad. El Paraguay está a una altura sobre el nivel del mar muy amable, tiene medios de conexión, está más o menos concentrado todo en la misma zona, entre el río Paraguay y el Paraná, ¿no? En toda esa gran banda que está justo al este de lo que se llama el Rift de Asunción o el Arco de Asunción. Entonces, realmente no requiere otra cosa que ser expuesto, porque el producto está, o sea, las rocas no caminan, ¿no es cierto? Está ahí. Ajá. Lo que hay que hacer es presentarlo, y me parece que justamente para eso en su momento se creó el CEGEMIC hace menos de un año. O sea, lo que es el Servicio Geológico Minero del Paraguay, que es el que debería y va seguramente a hacer esta labor de proyección al mundo del potencial geológico minero del Paraguay, tiene menos de un año de creado. Entonces, a lo que voy, me alegra mucho que lo hayan creado porque es justamente el ente encargado de promover la minería en Paraguay, pero eso tiene menos de un año, ¿no? Y de vuelta nosotros, perdón ingeniero, quería decir simplemente que de vuelta nosotros desde YTPK estamos siendo los catalizadores de esta oportunidad y también una fuente de difusión de esta gran oportunidad que se cierne en torno a nuestra proyección económica, como decíamos también en el bloque anterior, de oportunidades. Oscar, quiero pedirte que al respecto de este segmento, de este bloque, puedas hacernos una reflexión. Seguimos con el ingeniero porque más adelante vamos a hablar de eso que también señalabas con Sebastián Cacasu, de la capacidad instalada que tiene Paraguay, de la necesidad de capacitación que también tiene en la materia. Yo, más que reflexión, yo quiero comprometerle a don Juan Carlos. Quiero que esto que arrancamos en YTPK podamos como que materializarlo. O sea, ya que estamos hablando de nutrientes y encontrar una nueva, diría yo inclusive una nueva vertiente, ¿verdad? Donde podamos ayudar. Yo creo que, Roberto, tenemos que hacer eso como paraguayos y comprometerle a don Juan Carlos que ahondemos, ¿verdad? Yo creo que tenemos las herramientas como para ayudar dentro de nuestro país, inclusive a través de BDO, hacer las sinergias necesarias con autoridades, con inversionistas locales, con quienes estén interesados en este tema. Y bueno, encaminar un poco esto y que realmente podamos llegar a buen puerto, como se suele decir, ¿verdad? Pero más que llegar a buen puerto es llegar a la roca indicada, ¿verdad? Y a través de eso generar realmente riquezas para nuestro país. Decía Oscar, y te agradezco, enseguida vamos a conversar con Sebastián Cacasu, otro especialista que forma parte del staff de YTPK. Decía, nunca mejor dicho, la expresión de construir sobre la roca y en este caso hablar de la expectativa de negocios. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más aquí en YTPK.
El Instituto BDO lanza el curso virtual de ciberseguridad, protección de activos digitales en el ecosistema laboral. Está dirigida a tomadores de decisión interesados en fortalecer sus conocimientos y obtener respuestas predictivas, reactivas y proactivas para enfrentar ciberataques. El curso inicia este martes 23 de junio y estará a cargo del experto en protección de datos, ingeniero Miguel Ángel Gaspar. Inscripciones abiertas en comercial@bdo.com.pi. BDO. Líderes en servicio excepcional al cliente. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. De regreso en YTPK y ahora quiero compartir con ustedes la entrevista que le hizo Sebastián Cacasu al ingeniero Juan Carlos Ramírez respecto a la capacidad instalada en talento humano en Paraguay para el desarrollo de la minería. ¿Qué tal, amigos? Estoy aquí para empezar este bloque con el ingeniero Juan Carlos Ramírez, que en el bloque anterior lo habíamos visto conversando con Roberto y con Oscar acerca del potencial que tiene el Paraguay con respecto a la minería. Y Paraguay es un país de muchas oportunidades, tenemos impuestos bajos relativos a la región, tenemos una energía baja, pero muchas veces se habla que la desventaja de los inversionistas a la hora de pensar en Paraguay tiene que ver con la capacitación de las personas, con la capacidad instalada que hay aquí. Ingeniero, ¿usted qué opina con respecto a la capacitación? Pues necesitamos realmente tener gente preparada para encarar un trabajo que aquí en Paraguay se menciona poco, que tiene que ver con la minería. ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Cuáles son los estudios que alguien que quiera empezar este tipo de proyectos necesita? ¿Y cómo ve desde su perspectiva que es muy interesante al Paraguay para empezar estos proyectos? Bueno, Sebastián, efectivamente, la capacidad, digamos, laboral en todos los niveles, ¿no es cierto? En el nivel más primario hasta el nivel más técnico, es muy importante. Ahora bien, el Paraguay tiene una base de geólogos muy importante, ¿no? Y finalmente la geología es el inicio de la minería. De hecho, normalmente el minero tiene que saber algo de geología y algo de metalurgia, porque son actividades que están totalmente encadenadas unas a otras. En ese sentido, el Paraguay sí tiene una base de profesionales, ¿no es cierto?, que tienen un conocimiento muy importante en el aspecto geológico. Y esto, nuevamente, viene de hace mucho tiempo. He estado viendo trabajos de 1851, reportes del año 98, del 99 y anteriores. Es decir, siempre ha habido movimiento minero en el Paraguay. Es cierto que el movimiento agropecuario es mucho mayor y el movimiento que le da la parte eléctrica es mucho mayor. Y claro, cuando uno tiene, digamos, fuentes de ingreso y de trabajo muy grandes y muy extendidas, el ingreso de otras fuentes es más difícil. Como dije, la minería en el Paraguay es solo el 0.1% de su producto bruto, ¿no? Respecto a la capacitación, en realidad, para minas del tipo que se iniciaría en el Paraguay, básicamente uno ya tiene formadas a las partes de, por ejemplo, movimiento de tierras, operadores de maquinaria del tipo volquetes, cargadores, ¿no es cierto? Eso ya existe. La auditoría técnica, la supervisión técnica es algo que desde mi punto de vista puede darse en el formato que tiene Chile y el Perú del orden de 5 años o 6 años, o se puede abreviar en función de estos conocimientos que ya existe dentro de los geólogos paraguayos, a un entrenamiento para el nivel de supervisión mayor de 3 años, desde mi punto de vista, porque es todo lo que haría falta
para que tuviera el Paraguay ingenieros de minas, ¿no es cierto?, capaces de administrar el tipo de mina que tendría el Paraguay, que en gran medida creo que serían minas de un gran volumen de movimiento de tierras, que es básicamente una parte de la ingeniería civil que tiene el Paraguay. A lo que voy es que ya las partes principales existen. Lo que hay que hacer es darle ese componente minero, que desde mi punto de vista no debería ser más de 3 años en función de lo que ya existe en el Paraguay, porque hay geólogos, porque hay ingenieros civiles, etcétera. Sí, ok, entonces debiéramos adaptar estos perfiles, ¿no? Geólogos, ingenieros civiles, gente que conozca de metalurgia, adaptarlos quizás a una capacitación donde puedan obtener los conocimientos necesarios para poder manejar una supervisión técnica, una auditoría técnica, y a partir de ello se podría ya conformar los primeros equipos para comenzar a trabajar, ¿no? ¿Cuál sería como un plan para traer a Paraguay y empezar a explotar más el sector minero, que como usted bien dice, no es el 0,1% del Producto Bruto Interno, pero para poder potenciarlo más y aprovechando en estos momentos que estamos viendo en esta crisis, ¿no? Y que necesitamos reactivar la economía? ¿Cuál sería un plan según su visión? Bueno, dejando de lado el tema de que la capacitación sería muy rápida porque los componentes básicos de geología y de ingeniería civil ya existen. No hay que darlos, solamente hay que dar el componente netamente minero, ¿no? Es una parte más pequeña. En realidad, lo que hay que hacer actualmente es entrar a lugares que ya... A ver, ¿cuál es el mejor indicador de las minas? La información antigua. O sea, en realidad nuestros países los han caminado exploradores por centurias, por siglos. Entonces, yo he encontrado mucha información antigua con puntos de referencia muy claros con respecto a minas de hierro, a minas de rodocrosita, a minas incluso de plata en el Paraguay. Entonces, lo que hay que hacer es levantar la base de datos antigua que existe para ir a estos lugares, ¿no es cierto?, a retomar las actividades mineras que en muchos casos ya se daban en la colonia, ¿no? La otra es usar todos los métodos indirectos de la geofísica. La geofísica tiene la virtud de que puede descubrir, ¿no es cierto?, anomalías debajo de las tierras de cultivo, del suelo. Para eso hay tres vertientes: la magnetometría, la gravimetría y la polarización inducida. Estas tres me indican qué materiales magnéticos hay abajo, qué materiales pesados hay abajo y qué sulfuros hay abajo. Y todo esto sin necesidad, ¿no es cierto?, de mover nada en la parte alta. Entonces, yo debería llevar adelante una geofísica avanzada, porque esa geofísica me va a indicar claramente los puntos en los que yo debería entrar ya con fuerza, ¿no? Es selectiva. Eso es un elemento muy importante, ¿no? Yo hace varios años he trabajado mucho en la industria del petróleo, y que también es una industria que es muy de exploración, de explotación, pero en el cual también el trabajo era como muy sacrificado, porque teníamos gente que hacía periodos de trabajo de 21 días y 7 días de vacaciones o de un feriado como largo, pero sí donde era una industria donde se ganaba muy buena plata, ¿no? Y la gente iba y estaba 21 días trabajando en el territorio, ¿sí? Y después se iba 7 días a su casa y vivían en distintas provincias. Y yo me imagino, pues tengo un gran desconocimiento acerca de la minería, pero me imagino que los regímenes de trabajo son de ese estilo, ¿no? Donde se trabaja mucho, muy intensivamente, pero también tiene como estos periodos un poco más largos en los cuales las personas pueden descansar. ¿Cómo podemos hacer para motivar o incentivar a la gente que se empiece a preparar en esto de la minería, para que empiecen a tomar cursos de capacitación, para que se empiecen a formar? Porque esto es algo que, si bien Paraguay tiene mucho potencial, pero que cuando empecemos a desandar el camino vamos a necesitar que mucha gente preparada para ocupar estos lugares. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en la minería? Bueno, solamente una aclaración. En el petróleo y el gas se usa mucha sísmica, ¿no? También en la parte de exploración, que también es un método indirecto realmente. El tema del 21x7 se da normalmente cuando los lugares de operación están muy alejados de una ciudad, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, transportar a las personas les hace perder a ellas mismas mucho tiempo y se cansan. Entonces, por eso se hacen estos regímenes. Y
una mina o un lugar donde hay que trabajar está cerca de una ciudad, de hospitales, de metalmecánicas, no hay necesidad de hacerlo. Ahora, desde mi punto de vista, el motivar a que la gente se eduque en lo que viene a ser el sector minero en general, metalurgia, geología, refinación, fundición, extracción, aluviales, ¿no? Rocadura, etcétera, tiene que ver con impulsar 1 o 2 proyectos de clase mundial que ya están caminando en el Uruguay, que ya están a nivel de plantas piloto. La manera de motivar, ¿no es cierto?, es tomar lo que ya avancé y terminar. El Eclesiastés dice que es fácil comenzar, pero difícil terminar. Y eso es verdad. O sea, uno comienza, pero en el camino se va cansando. Entonces, lo que hay que hacer es escoger de lo que se tiene actualmente, ¿no es cierto?, en cuanto a permisos, concesiones de exploración, de prospección, agarrar las que están las 2 más avanzadas y a esas, desde el punto de vista del Estado, darles un impulso fuerte que sea demostrativo, ¿no es cierto?, de lo que le produce al país la industria minera metálica o no metálica. Entonces, eso es importante porque estaremos de acuerdo que la gente necesita ver que efectivamente es un sector que produce muchas divisas. Bueno, la mitad de las exportaciones peruanas, en realidad más de la mitad son minerales, ¿no? Y el Paraguay no hay razón para que no tenga diferentes metales, inclusive más aplicables en estas épocas de tecnología, ¿no? Que el Perú. Tiene rocas antiguas, tiene buena geología, y lo que hay que hacer es impulsar un par de proyectos que son los demostrativos para que el mundo sepa, pero sobre todo la juventud paraguaya sepa que educarse en el sector minero le da un futuro muy promisorio, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que hacer, porque mientras hablemos en teoría, ¿no es cierto?, no se vea en el horizonte algo que me atraiga como joven, porque el Paraguay tiene una distribución poblacional en la que la edad promedio es 30 años, promedio. O sea, totalmente, sí. La mitad del Paraguay tiene menos de 30, la mitad. Y esas personas jóvenes necesitan, ¿no es cierto?, varios horizontes, no solamente el agropecuario, ¿no es cierto?, la energía, en fin, pero el minero le podría abrir un horizonte diferenciado, pero para eso hay que apurarse en lo que ya se avanzó, creo yo. Es la manera de demostrar materialmente, ¿no es cierto?, de que es algo muy atractivo y naturalmente, económicamente muy rentable. Bueno, agradecerle mucho su participación, ingeniero Juan Carlos Ramírez. Invitamos a toda la teleaudiencia que el jueves 18 de junio a las 19 horas vamos a hacer un webinar, ¿sí?, con el ingeniero para que puedan enterarse más de la gran capacidad que tiene el Paraguay en cuanto a minería. Así que agradecerle mucho. Si quiere dejar un mensaje final. Bueno, no, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a todos ustedes. Y mi mensaje final es que en realidad tienen ustedes un potencial muy grande, que lo que necesita de parte de ustedes es básicamente el impulso, ¿no? Y el impulso es una pasión. Entonces, de eso el pueblo paraguayo ha dado muestras a lo largo de su historia. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, retomar ese espíritu, ¿no es cierto?, y entrar a la minería, que es uno de los sectores que yo estoy seguro en el futuro le va a dar muchas satisfacciones al Paraguay. Ok, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Sin dudas, Paraguay tiene un sinfín de oportunidades para el desarrollo de negocios, para la instalación de capital de inversión, y la minería, como pudimos ver en esta entrevista realizada a este especialista, es un rubro que requiere primero de venta al mundo exterior y por supuesto de un desarrollo mucho más fino para que efectivamente esto se rentabilice. Y como desarrollamos en la primera parte del programa con los asesores de Drell-Lichtman Abogados, esta situación del COVID-19 también ha abierto nuevas oportunidades para los emprendimientos que ya están instalados en nuestro país. De eso se trata YTPK, de encontrar esas oportunidades que pueden ser muy útiles para el desarrollo personal y colectivo. Así que estén atentos a nuestro nuevo episodio de YTPK la próxima semana, porque seguro estaremos hablando de nuevos grandes emprendimientos. YTPK fue presentado por Bebidas Nativas del Paraguay para su producto Gon Guana, más que agua, una joya. Con los auspicios de Drell-Lichtman Abogados, Pretor, CMS,
Declaramos victoria a la incertidumbre. Con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Una producción de Brain Studio.